Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pasan estas cosas a pesar de todas las restricciones que estamos viviendo. Estábamos en toque de queda, una fiesta. Es un hecho puntual, pero que también da cuenta de otras situaciones, aglomeraciones, que en definitiva se están traduciendo en que los contagios hayan aumentado. Ya sobrepasamos la barrera de los 20.000 casos a nivel nacional. Bueno, la pregunta es si las medidas que se han tomado son suficientes por parte de la autoridad, sobre todo el fenómeno que está ocurriendo en la metropolitana, que tiene una alta concentración de los nuevos casos, prácticamente en un 90% del total nacional. Se lo queremos preguntar a Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, quien nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Patricio, en términos generales, ¿hay que incrementar las restricciones? ¿Se debe endurecer la mano en el control del coronavirus, sobre todo en la región metropolitana? Bueno, en relación a lo que recién estaban hablando de esta fiesta clandestina en Maipú, yo creo que ahí hay que tomar medidas ejemplarizadoras a las personas que organizaron el evento y también a las personas que asistieron al evento, porque esto no solamente puede tener repercusiones individuales para cada uno de ellos, sino que además ellos pueden determinar que, por ejemplo, existe un brote epidémico de coronavirus en ese sector, lo que se traduciría a futuro en nuevas restricciones para el resto de la comunidad que ha hecho el esfuerzo justamente por respetar todas las medidas de prevención del contagio de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a que los castigos sean ejemplarizadores para que nadie más se le ocurra, por pasarlo bien, pueda cometer el riesgo de enfermarse ellos mismos, enfermar al resto de su familia y también esto tenga consecuencias negativas para el resto de la comunidad. Ahora, dada la situación que está particularmente sucediendo en Santiago, nosotros creemos que hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la conveniencia de implementar nuevas medidas más duras que puedan permitirnos frenar el número de casos que han aparecido en los últimos 3 días. Estamos muy preocupados, ya que paralelamente, por lo menos en la región de Santiago, muchos de los grandes hospitales y clínicas tienen un número importante de aumento de personas que están requiriendo uso de camas en las unidades de cuidado intensivo, ya sea porque tienen relación con el coronavirus o por las patologías propias de la estación del año. Por lo tanto, son dos cosas que nos preocupan. La autoridad sanitaria le pedimos que haga un exhaustivo examen, que considere muy bien, o sea, de forma muy seria, la posibilidad de incrementar nuevas medidas hasta que podamos aplacar este brote que hay tan importante que hemos visto en los últimos días en la región metropolitana, especialmente en algunas comunas que tienen un muy alto número de población. Sí, pero respecto justamente al punto que usted indica, que son las atenciones en las unidades de pacientes críticos, que es lo más relevante en términos de evitar el atochamiento a la llegada de la respuesta asistencial, ¿no?, en todo el mundo. La autoridad todos los días en su informe, pese al incremento de los últimos 4 días en los contagios totales, hace hincapié en que este número se ha mantenido más o menos estable, en torno a los 400 y tantos casos, incluso ocupando ventiladores mecánicos, un número cercano a los 350, 300 personas. Eso no ha cambiado. En ese sentido, ¿la cosa está estable? Yo lo que insistía es la información que contamos con los hospitales, por ejemplo, del área norte, Hospital San José, Hospital José Joaquín Aguirre, donde me encuentro en este momento, Clínica Dávila, Clínica Indisa, donde hay un número importante de pacientes. La información que nosotros manejamos es que las unidades de cuidado intensivo están trabajando a su plena capacidad, así también como han aumentado el número de pacientes que consultan en los servicios de urgencia. Por lo tanto, lo importante de hacer el análisis de esto es que se tomen las medidas para que dispongamos de más camas en otros recintos asistenciales y para que esto también nos permita usarlo como una información para tomar nuevas decisiones. Creemos que el comportamiento ha sido mucho más agresivo en la última semana en la región metropolitana y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia a esa realidad. ¿Sorprendió este incremento de contagios que el mismo ministro Mañalich reconoció que en un 90%, según él, corresponde a una mayor capacidad de testeo que se está aplicando? O sea, a mayor testeo aparecen más casos. Pero también reconoce que el 90% es testeo, pero hay un 10% que sí significa nuevos casos. Eso explica la respuesta más dura que ha tenido la autoridad con las restricciones. Bueno, nosotros no manejamos la información que le permita al ministro hacer esa afirmación, que el 90% de los aumentos de casos corresponde al hecho de que están haciendo testeo a personas, aumento del testeo y sobre todo a personas asintomáticas. No tenemos los antecedentes que le permitan a él hacer esa afirmación. Pero independientemente de eso, nosotros creemos que debemos pensar que un número importante de esos nuevos casos
ya sean sintomáticos o asintomáticos, corresponden a que hay una difusión o una transmisión más comunitaria de la enfermedad y por lo tanto debemos actuar pensando en ese sentido, en el peor escenario. Las medidas deben tomarse no en forma complaciente, sino en forma mucho más drástica. Por lo tanto, nosotros debemos dejar la posibilidad que un porcentaje altísimo de este aumento de número de casos corresponda a que hay más contagiosidad y hay más transmisión comunitaria del virus, de tal modo que permitan tomar medidas mucho más drásticas, como la implementación de las nuevas cuarentenas que se comunicó ayer, para que efectivamente esta contagiosidad no siga aumentando y esta transmisión no siga aumentando. Hemos visto, por ejemplo, que el número de casos positivos, de acuerdo al número de exámenes que se hace, ha aumentado en forma considerable en los últimos días. Tan solo en este hospital me decían que de un 10% de positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 exámenes que uno tomaba, 10 salían positivos, en los últimos días han salido 35% positivos. De cada 100 exámenes, 35 están contagiados por el coronavirus, de acuerdo a la PCR. Por lo tanto, debemos actuar en consecuencia pensando el peor de los escenarios para que tomemos medidas que hoy pudiesen parecer exageradas, pero que para mañana ojalá no consideremos que son insuficientes. No hemos sido responsables como ciudadanía, hemos sido porfiados en las medidas que se han aplicado o el mensaje ha sido contradictorio, pasando de un retorno seguro a la batalla de Santiago. ¿Cómo sopesar estas dos respuestas? La respuesta de la autoridad y su labor y también la respuesta ciudadana, porque todos también tenemos ahí una corresponsabilidad personal en el autocuidado, en acatar, ¿verdad?, las restricciones. Sí, eso es verdad. Nosotros creemos que hubo algunos tipos de mensajes que llevaron a confusión, como que crearon un ambiente de triunfalismo dentro de la comunidad, puesto que paralelamente les estamos pidiendo que se mantuvieran en sus casas, pero en la otra esquina estábamos discutiendo en qué momento abrir los malls, como se abrieron la semana pasada, este fin de semana, en la Pumanque y otros malls, como también se ha anunciado que se abrirían más de 100 malls. O sea, hubo varios mensajes que confundieron a la comunidad, pero tampoco esto es responsabilidad yo creo que esto es responsabilidad de todos nosotros y cada uno de nosotros debe asumir el rol que le corresponde en el manejo de esta pandemia. Hay un porcentaje importante de la comunidad que en forma responsable ha respetado, ha tolerado y ha asumido el costo que tiene mantenerse en sus casas durante tanto tiempo. Pero también sabemos que hay un grupo de la comunidad irresponsable que no se preocupa por el bien propio ni por el bien ajeno, que concurren a actividades en forma masiva como las fiestas que las cuales estábamos hablando, o que en lugares como La Vega Central o en lugares como Recoleta, en Estación Central, donde prácticamente no ha habido ningún cambio desde que comenzó la pandemia hasta ahora, ningún cambio en relación a lo que ha sido la cantidad de personas que por ahí circulan en forma normal en cualquier día del año. Por lo tanto, acá hay responsabilidades compartidas y como decía el presidente hoy, este es un problema que en forma colaborativa debemos enfrentar todos. Y nosotros, el colegio médico, los alcaldes, las universidades, los centros de investigación, sociedades médicas, los trabajadores, estamos todos preocupados de esto y por lo tanto estamos esperando que el señor presidente nos invite a trabajar en forma unida para que cada uno de nosotros aporte sus miradas, sus puntos de vista, sus argumentos y sus conocimientos para que las decisiones que tome el Ministerio de Salud y el Gobierno sean las más acertadas, de tal modo que si nos equivocamos todos, pero si acertamos todos y eso de alguna forma, sentirnos parte de la toma de decisiones para esta pandemia es algo que valoramos mucho. Por lo tanto, esperamos que nos inviten a participar en forma mucho más activa, no solamente nosotros, sino que a todos los otros representantes del mundo social de nuestro país, pues que, como el mismo presidente dice, este es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Así es, el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por habernos acompañado en 24 tarde. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Alrededor de 20 ciudadanos bolivianos están en